amigos de este programa diario del 4, nos fuimos en junio y estamos en julio, de viernes a lunes, porque hoy es 1 de julio. Quiere decir que ya abandonamos el mes de junio y nos incorporamos a otro mes, al mes 7 del año. Buenos días, don Orión. Buen día, buen día. ¿Cómo cambian las cosas? Qué rápido es. Así es. El viernes. Rápido. Como en Navidad casi. Casi es, sí es. Mire, hay un tema que es un poquito desagradable tratar por lo mucho que se ha tirado sobre la mesa en estos días, pero que obliga a que sí, a que le demos la formalidad que merece y la continuidad que merece a los fines de tratar de buscar en esto una salida. Se trata de la famosa decisión del gobierno haitiano de imponer una veda a la importación de productos avícolas de la República Dominicana, que no es tan solo avícola. Acuérdense que esa misma veda se la impuso el gobierno haitiano a los productos cárnicos, o sea, salchichón y otros derivados de la industria cárnica dominicana. Y en ambos casos, decisiones que nunca han sido suficientemente precisadas y que revelan en gran medida la situación interior que vive el pueblo haitiano y su gobierno. O sea, es una nación que no tiene un norte claro y que es una entremezcla de intereses de todo tipo que se refleja no solamente en la superestructura de gobierno, sino también en toda la sociedad. Eso es bueno que se diga, porque miren por dónde van las versiones ya acerca de la famosa veda. Primero se dijo que obedecía a la presencia en el país de determinadas enfermedades o virus que no fueron nunca confirmados. Es más, que han sido desmentidos por los organismos autorizados. Luego se dijo que se debía a una motivación puramente proteccionista para preservar una estructura productiva que apenas arrancaba, la de la erección de instalaciones para montar granjas avícolas en Haití, que produce apenas un 5% del consumo nacional, y la última versión, ya la oficial, asómbrense porque las otras dos habían sido sustentadas, una por la Cancillería y otra por el Ministerio de Sanidad de Haití, pero la que dio el presidente, la que hay que considerar oficial. El presidente dijo, el presidente de Haití, Martelly, le dijo a nuestro presidente, a Danilo Medina, que la decisión tiene su explicación por el hecho de que Haití estaba perdiendo ingresos por el comercio irregular, informal en la frontera, que lo estimó en el caso de los productos avícolas de unos 300 millones de dólares. Óigame, cuando usted ve que se producen en muy poco tiempo, apenas en semanas, esas visiones, esas versiones acerca de la problemática que afrontan el comercio entre una nación y otra, uno tiene que concluir que el problema es esencialmente falta de definición institucional en el vecino. Yo quiero cruzar los dedos porque existe una comisión binacional de los ministerios de industria de ambos países que están en este momento técnicos discutiendo un protocolo de comercio para organizar el comercio entre los dos países. Ni siquiera está involucrada la Cancillería, donde parece que no ha habido iniciativa de ese tipo, o que si la hubo no la ha calentado suficiente, no la ha introducido por donde es. Pero ya el Ministerio de Industria y Comercio está en procura de eso y dos grupos técnicos, así se reveló ayer, en este fin de semana, han avanzado bastante para determinar por lo menos un protocolo de comercio. ¿Pero qué es eso lo que se cae de la mata, lo que tiene que hacerse? Que existe un acuerdo de libre comercio entre los dos países, eso es todo, eso es todo.
que regule todo lo que pase por la frontera y que tenga formalidad todo lo que por allí se trasiegue, de la manera que fuese. Que existe intercambio de bancos centrales, que se impongan aranceles a los productos que se considere y a los que no se considere, pues simplemente se le libere. Lo que sea que resulte de una negociación, de un acuerdo de comercio entre las dos naciones, es lo único que esta circunstancia manda. Hay quienes dicen que a los haitianos nunca les va a interesar eso, por aquello de la diferencia que hay muy grande entre el desarrollo de una economía y de la otra, y que siempre será para ellos una complejidad tener que pactar con nosotros un acuerdo de comercio en razón de que tienen pocas cosas que exportar hacia la República Dominicana. Bueno, óigame, pero esa es la única forma conocida en todas las latitudes de este universo, de este mundo, para usted regular el comercio entre vecinos. Yo no se conoce otra, incluso la que recomienda la Organización Mundial de Comercio. De manera que ese encuentro que sostuvo el presidente Medina con el presidente Martelly y su canciller este fin de semana, como con motivo de una reunión que hubo en Centroamérica, es muy oportuno porque, bueno, nos coloca en la dirección correcta de precisar por fin cuál es la motivación del gobierno haitiano para mantener una inexplicable, injusta, irracional e insensible veda de productos alimenticios hacia un pueblo que está pasando por las peores circunstancias que puede estar pasando cualquier pueblo. Mucha hambre, falta de empleo. Entonces, desde el lado dominicano se le facilita acceso a comida y también se le trata de impedir que la reciba. Es más, que la suplante con importación, que viene siendo casi el doble de caro con respecto. ¿Y qué acción es esa tan insensible? Para no calificarla de criminal. ¿Qué cosa está pasando? Entonces, cuando uno ve que se adoptan acciones de este tipo, uno se queda sumamente sorprendido. Lo de posponer, como ustedes saben, el cobro del impuesto a la placa, que no quiere decir que se deje sin efecto, posponer su aplicación para el 2014, eso es demasiado racional como para que no lo apoyemos todos los dominicanos, porque parte del convencimiento del gobierno de que en una situación en que se amenaza con recesionar a la economía, o sea, pararle su crecimiento, lo peor que le puede pasar es incrementar los impuestos a la clase media, que es la que tiene más capacidad de movilización en una sociedad como la nuestra, en crecimiento. Pero además que se le pegue eso con el inicio del año escolar, lo que es realmente doloroso, lo que hubiese sido tormentoso. O sea, se va a dejar el actual impuesto en el nivel en que está. Es bueno que se sepa que esa decisión del presidente Medina es absolutamente normal. Absolutamente. El Poder Ejecutivo tiene potestad para parar el cobro de un impuesto por razones de necesidad. Así es que no vengan ahora a decir que se trata de una acción de populista que responde a los deseos del PLD de seguir contando con el beneficio del apoyo de las masas. No. Es que el Estado y el poder representado por el Poder Ejecutivo puede disponer medidas de este tipo. Así es que todo me parece bastante claro. Buenos días de nuevo, don Mozart. Buenos días. Ya está con nosotros también don Héctor Tineo, así es que completo el cuadro. Le paso la bandeja a don Orión. Bien. Saludos, amigos, saludos. Miren, en este fin de semana hay algunas informaciones que deberíamos nosotros reflexionar sobre ellas. Yo leí
creo que fue el viernes, la mayoría de los periódicos traían en sus titulares principales la información de que el Fondo Monetario Internacional se estaba quejando, Fondo Monetario Internacional se queja por el excesivo crédito de la banca privada al gobierno. Luego, en otro periódico también se destacó la baja previsión del crecimiento de la economía dominicana según el Fondo Monetario Internacional. Y esas dos informaciones fueron las que se manejaron con respecto al informe que presentó ese gendarme internacional sobre la economía dominicana en el 2013, a propósito del acuerdo de monitoreo que mantiene el gobierno dominicano, que se realiza después de un acuerdo de más de casi 28 meses, un acuerdo ya de mayor compromiso, stand-by, que mantuvo el gobierno dominicano, casi hasta los finales, hasta que, faltando unos meses, el Fondo Monetario Internacional exigió que el gobierno dominicano incrementara sustancialmente el precio de la tarifa eléctrica a los usuarios o consumidores. El gobierno no lo aceptó y se dejó que terminara sin pena ni gloria ese acuerdo, porque era en plena campaña electoral y porque iba a crear un verdadero problema de carácter social y político en la República Dominicana. Este acuerdo de monitoreo está en los periódicos de fin de semana, desde el viernes, incluso íntegro. La gente lo puede leer. Yo escribí que los acuerdos con el fondo se leen como el guardia aquel, que lo leen al revés y lo interpretan al derecho, al revés, de lado, como quieran, porque es también un documento de carácter político y que se puede aprovechar en momentos determinados de la coyuntura partidaria, electoral, etcétera. Sin embargo, yo me permito decirle a ustedes que ese informe, y nosotros, tanto Pedro, Mozart, Héctor como yo, nos gusta leer los informes y destacar cuáles son los indicadores que tiene el fondo, hacia dónde el fondo quiere que vaya la economía dominicana. Por eso somos tan anti-fondo monetarista generalmente, porque siempre las recetas son muy dolorosas. Entonces, este informe, y yo creo que los que estamos en esta mesa, en eso estaremos de acuerdo, es el más promisorio que ha presentado el Fondo Monetario Internacional en los últimos quizás 10, 12, 15 años de analizar la economía dominicana. Lo que a mí me gustó fue aquel que nos autorizó, Orión. No, pero esa era la excepción. Al Sobregato, ¿te acuerdas? No, pero ese no fue el fondo. Ese fue la reunión de Washington ampliada del Grupo de los 20. Pero la grande economía está bien, pero no fue propio de un análisis particular de la economía. Sí, no, Pedro, acuérdate que fue para evitar el impacto de la crisis mundial en las economías pequeñas. Así se lo dieron, la instrucción fue a todos los bancos regionales y a todo el mundo que ampliara el espectro del gasto. Claro, pero no fue, lo que te quiero decir es que no fue una decisión particularmente de la economía dominicana, sino de un sentido general que vino a beneficiar a lo particular. ¿Es correcto? En este caso, este es un informe que es sobre la economía dominicana y lo que se señala en ese informe, yo lo invito a ustedes a que lo lean. Primero, el fondo se siente satisfecho, ha elogiado al gobierno dominicano respecto, primero, a una palabra que no lo usa mucho. La palabra no es esa, pero es transparencia en el gobierno. Lo dice el Fondo Monetario Internacional al señalar, al explicar sus gastos y publicar el ejercicio del presupuesto del año. Segundo, el Fondo Monetario Internacional destaca la expansión del crédito bancario. Y dice que eso, después del freno al crecimiento de la economía, 0.3% en el primer cuatrimestre, elogia las medidas tomadas por el Banco Central respecto a la liberalización de una parte del encaje legal, 20.000 millones, y la disposición del gobierno de haber puesto 9.000 millones de sus ahorros al servicio de la dinamización de la economía. Lo señaló el fortalecimiento de la banca comercial, de la banca múltiple dominicana, señalar que su índice de solvencia
está en un 16%, muy por encima, promedio, muy por encima del 10% que exige la Convención esta de Basilea. Y además le señaló al gobierno dominicano que ha tomado las medidas necesarias, tanto lo señaló a nivel monetario como a nivel financiero, para mantener la economía de vuelta al carril del crecimiento. El crecimiento de la economía dominicana, siempre el Fondo Monetario Internacional lo ha calculado muy por debajo, y la palabra muy por debajo no lo exagero, de lo que se ha dado en realidad al final de cada año cuando el fondo analiza nuestro desempeño económico. Ahora es casi un 2 y tanto, un 2% en lo que resta del año. Eso es previsible y puede ser, yo digo que el crecimiento será siempre superior a un 3%, pero es previsible por el freno que tuvo en las actividades económicas en el primer cuatrimestre. Sin embargo, habla ya de un 3.6%. Busquen el historial del crecimiento de la economía dominicana. Siempre es 1,5 puntos y a veces 2 puntos porcentuales de diferencia entre lo que señala el Fondo Monetario y lo que da la realidad. Generalmente quien más ha, digamos que se ha acercado, se ha aproximado a la previsión del crecimiento del PIB dominicano, ha sido la CEPAL, la Comisión de Estudios Económicos para América Latina. Pero el fondo siempre ha tenido un punto y algo menos de lo que es en realidad el crecimiento de la economía dominicana. De manera que para los que vieron la parte mala lo que ellos estimaron que fue una parte mala del fondo, el fondo respecto al crédito del sector de la banca múltiple al gobierno, especialmente del Banco de Reserva, el fondo le dedicó menos de una línea. Búsquenlo, menos de una línea, porque ese es un pleito permanente entre el Fondo Monetario Internacional y las autoridades monetarias y financieras de la República Dominicana. El fondo siempre cree que los préstamos, el crédito que se otorga al gobierno desde el Banco de Reserva o desde el pool de bancos de la banca comercial muchas veces deberían ser señalados como crédito, como deuda pública. Y por ahí hay una serie de teorías que no es el tema ahora a discutir. Si no, yo le quiero señalar algo. Primero búsquense el informe presupuestal del gobierno. Cada vez que se publica, ahora el fondo ha destacado eso. Segundo, búsquense el desempeño de los bancos, de todos los bancos, incluyendo el Banco de Reserva. Se van a dar cuenta que el gobierno dominicano, en representación del Estado dominicano, es en este momento, le estoy hablando en este momento, el mejor cliente de la banca múltiple en la República Dominicana. No tiene atraso. Cuando la misión del fondo estuvo aquí, lo único que se le dijo a esa misión, la única excepción de lo que le estoy diciendo fue en el año 2010-2011, cuando hubo que transferir deuda del banco, deuda del gobierno dominicano hacia la banca para el próximo presupuesto. La razón que se expuso en ese momento fue justamente la campaña electoral y la voluntad política del gobierno dominicano de concluir el conjunto de obras de infraestructura que estaba pendiente de su terminación en ese momento. Pero eso fue aprobado por el Congreso de la República mediante una ley que la convirtió entonces en deuda pública y que la prorrogó su pago a 4 años para amortiguarlo, para hacerlo más llevadero. Ese es el único ejemplo que se puede decir donde ha habido que renegociar una deuda bancaria con el gobierno dominicano. Todos los demás, de enero a diciembre, se cumplen el pago. Ahora yo le pregunto a quienes se escandalizaron por eso, analicen el comportamiento de las grandes corporaciones privadas en términos de crédito con la banca múltiple en la República Dominicana. Y se van a dar cuenta de que los préstamos aumentados o los préstamos en riesgo, los préstamos en que ha debido ser aprovisionado por muchos millones de pesos y de dólares, pertenecen al sector privado y no al gobierno. Porque es que tenemos que decir las cosas como son. Pregunten, busquen todas las informaciones que tiene la banca privada. Yo digo la banca privada global, la banca múltiple. Se van a dar cuenta que el gobierno ya no es un
un cliente de alto riesgo. No lo es, no lo es ahora, ni lo ha sido en los últimos años, para que lo sepan. Finalmente, en otro tema, antes que Pedro vuelva otra vez a ahorcarme, como lo ha hecho en los últimos meses, el pago la proposición de pago del malvete no es prudente, a mí me parece, que se compare esta decisión del presidente Danilo Medina, que se asocia a otras decisiones de gran valía para el Estado, como fue la posposición del inicio de la conversión del suroeste en cuarto polo turístico de la República, como muchas otras que no me vienen a la mente. No vengan a comparar con Brasil y no vengan a decir que el gobierno cogió miedo a que se arme. Y hay hasta editoriales de periódicos donde le advierten que la población se podía sublevar, se podía estar. No, ustedes saben por qué no. Incluso poniendo como en comparación de que Dilma Rousseff tenía la popularidad casi igual que Danilo, en 57%, y que le bajó a 30%, y que por esto, por lo otro. Brasil y la República Dominicana son dos casos muy diferentes. Esto es la continuación de una interacción importante, fluida, entre el gobierno dominicano y la sociedad. Sencillamente la sociedad, y aquí nosotros cuatro que estamos en este canal de televisión, nos opusimos o objetamos ese impuesto. Es decir, aquí lo que hay es una condición de civilidad y de gobernabilidad adecuada, como debe ser. El gobierno escucha a la ciudadanía y le busca la vuelta a los problemas, a las situaciones que enfrenta. ¿Por qué el gobierno no ha aumentado la tarifa eléctrica cuando lo ha exigido el Fondo Monetario? ¿Porque se va a armar un lío? No, porque es irracional. Eso es lo que uno quiere decir. Ahora, no despojen de la bondad que tiene esta medida, de la comprensión que el gobierno, el presidente Danilo Medina ha asimilado de la sociedad dominicana y de su dinámica, no solamente económica, sino social y política. De manera que el presidente Danilo Medina ha comprendido, como en otros casos, como en la Barrigol, para poner un ejemplo, como en Loma Miranda, el gobierno no actúa por miedo, sino por comprensión. Alguna vez, y quisiera yo adelantárselo, no va a haber este tipo digamos, de unificación de criterio entre una parte de la sociedad y el gobierno, porque eso ocurre en toda parte del mundo. A veces hay que tomar medidas que no resultan del agrado de la sociedad en sentido general, pero la regla es que el presidente ha tenido un nivel de comprensión. Así es. La veda con Haití nos da la razón a nosotros cuatro, nos obliga a decirle a ustedes que miren lo que ha pasado. Nosotros incluso aquí hemos dicho cuál es la fórmula de solución a esto. El mercado haitiano no es posible renunciar a él. Después de uno ver que fueron 946 millones de dólares en el año 2011, contabilizado completo, en el año 2012, perdón, uno no puede decir eso. No, y es verdad algo que dijo Pavel, solo lo formal, es verdad lo que dijo el economista Pavel Contreras, de que ha servido de colchón al déficit cada vez más pronunciado de la balanza comercial con los Estados Unidos. Todo eso es verdad. Ahora, la solución es global. El país, la República Dominicana, tiene que procurar renovar su oferta exportable, renovar sus estudios de mercado, entender que hay mercados que se pueden convertir en básicos, fundamentales para las exportaciones dominicanas, como el de las islas de hablas inglesas, como el mercado de Cuba, como el mercado de Puerto Rico, que hemos perdido determinados renglones, especialmente en las exportaciones de productos agroindustriales, como guandul, de productos enlatados, productos agrícolas también, la maqueta dominicana en los Estados Unidos. Es decir, no nos vamos a volver locos, vamos a seguir trabajando para que se formalice aún más el mercado yo no sé cómo lo van a formalizar, porque primero hay que formalizar al Estado haitiano, que es informal completamente, pero para que la República Dominicana entienda eso. Buenos días. Buen día, don Pedro. Buen día, Orión. Buen día, Mozart. Buen día. Miren, la importancia, el tema del Fondo Monetario Internacional, Orión lo ha tratado bien, de manera que muy importante que hiciera el comentario, porque la parte que ha destacado resaltante. Bien. La medida de Haití se produjo aquí en República Dominicana ayer. El presidente Danilo Medina en todo ha continuado, como lo hace cada fin de semana, los recorridos
y ayer estuvo en Santiago inaugurando un programa interesantísimo. Mira y sonríe conmigo, Quisqueya aprende contigo, que es un agregado al Plan Nacional de Alfabetización. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas incluidas en ese programa se aspira a que tengan acceso a una atención visual, es decir, que un médico especialista pueda ver sus condiciones visuales y si tienen deficiencia o alguna limitación que pueda ser recuperable con la medicina, que se haga. La idea es que, por ejemplo, los que están participando en el programa de alfabetización no tengan limitación por la vista, que puedan aprovechar el programa. Y en ese escenario, el presidente Danilo Medina se refirió al tema de las placas. Oiga, ¿qué es lo interesante de esto? Cómo el mismo día se revelan dos informaciones que le indican a República Dominicana y al mundo qué tipo de gobernante tiene República Dominicana y qué gobernante tiene la República de Haití. En la República Dominicana hay una lucha sostenida del gobierno dominicano por afrontar el problema de la pobreza. Ustedes han visto cómo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha reconocido los esfuerzos de República Dominicana. ¿Y por qué ocurre eso? Por la sensibilidad gubernamental. Fíjese que el presidente Danilo Medina, entre sus primeras medidas cuando comienza la administración del gobierno, está el programa Quisqueya aprende contigo. Ese programa tiene el propósito de liberar a la República Dominicana, que no haya una persona analfabeta en el territorio dominicano, que todos los dominicanos y dominicanas aprendan a leer y a escribir, contempladas las posibilidades de que los que deseen continuar adelante los estudios, una vez superada esa gran barrera, puedan seguir. En eso está. Ayer inauguró ese centro. Y ahí se refiere a dos temas importantes. Uno, el de las placas. Fíjense la explicación que da el presidente, que eso también le muestra a usted el nivel de institución que es la presidencia de la República en la República Dominicana, o sea, por la persona que encarna la presidencia, la calidad. El presidente le da una explicación a los reporteros de por qué ha decidido aplazar para el próximo año el impuesto a las placas. Y le explica que esto ocurre porque la economía se desaceleró en el primer trimestre y que la economía ha comenzado un proceso de aceleración y en ese proceso de aceleración, dice el presidente, hay que mantener ese ritmo, que siga adelante. Y como el impuesto a las placas podría crear una dificultad que pudiera reflejarse en esa aceleración que pudiera impactar, dice, se aplaza la disposición para el próximo año, pero fíjese de qué manera también, con el cuidado. Advirtiendo ahí, en esa declaración que hizo en Santiago, que en el momento que se vaya a aplicar el próximo año, se haría que no coincida con un periodo, por ejemplo, como el de las inscripciones escolares, que usted sabe que las familias tienen que incurrir en gastos extraordinarios, porque hay instituciones de educación privadas que le exigen a los padres o tutores o tutoras, le exigen hasta el pago de julio, y en otros centros le exigen el pago del año completo, lo que implica unos esfuerzos extraordinarios. Pues le he planteado que sobre esa base, tomando en cuenta todo esto y el cuidado para que la economía no pierda el ritmo de aceleración que ha tomado, esa medida se aplaza. Pero observen cómo el presidente tiene el cuidado de ver la situación nacional y también le recuerda a la población que esto es una ley. Una ley es que dispone ese impuesto y se aplaza para no afectar a las familias dominicanas en este momento y que de esa manera no se afecte el ritmo de la economía. Eso le indica a usted el nivel, la calidad de un jefe de Estado
que conoce la realidad de su país y que actúa en consecuencia. La diferencia es Haití, y usted diría, ¿y cómo la diferencia? Sí, fíjese, Haití es una sociedad que afronta el problema de la pobreza en un nivel que en el hemisferio no hay otro país que se pueda comparar con Haití. La cantidad de haitianos que sobreviven en las condiciones más difíciles. Ya ustedes han visto que se han inventado hasta unas galletas que se utiliza material de la tierra, o sea, materia prima de la tierra, para hacer estas galletas y de esa manera aminorar el hambre. En esas circunstancias usted ve un presidente haitiano que le dice al presidente dominicano, le revela al presidente dominicano, que la medida de cerrar el mercado, prohibir las importaciones de pollos y huevos de República Dominicana, se ha tomado por razones económicas, porque Haití en estas transacciones comerciales pierde 300 millones de dólares, se lo ha dicho. Usted diría, bueno, eso también. Ahora, ¿qué explica eso? Falta de sensibilidad. Falta de sensibilidad de parte del gobierno haitiano, porque con esta medida no se afectan los ricos de Haití, con esa medida se afectan los pobres de Haití, que compran estos alimentos en la República Dominicana o que llegan de República Dominicana. Con esta disposición ya explicada del presidente haitiano de que por razones económicas, lo que hay que esperar es que en Haití van a gravar estos productos, o sea que ya los huevos dominicanos pagarían impuestos, los pollos dominicanos pagarían impuestos, sin tomar en cuenta el gobierno haitiano ni siquiera lo que en este caso es el Acta de Marrakech, que establece que los países no pueden crear mecanismos arancelarios que colidan con lo que son las normas de comercio. Podría decir que Haití ha actuado de manera soberana, nosotros no cuestionamos esto, pero sí llamamos la atención la falta de sensibilidad y visión de una administración. Diferente a lo de República Dominicana. Por esto los dos casos los citamos en la ocasión. Fíjese cómo procede el presidente Danilo Medina y cómo la explicación que le da el presidente haitiano después de varias semanas con una campaña de desinformación contra la República Dominicana. Piense usted, esto pudo haber tenido un impacto muy perjudicial para el país, sobre todo que nosotros somos una de las potencias turísticas de la región del Caribe, y ni siquiera esto se tomó en cuenta. Esto para lo que llevan anotaciones. Lo otro es la inauguración de este plan de Mira y Sonríe Conmigo, Quisqueya Aprende Contigo. Este plan ciertamente que viene a llenar una necesidad que ha sido detectada en este Plan Nacional de Alfabetización. Y lo segundo, que hay que celebrar una buena noticia. Señores, en una comunidad de Yamasá, dos ciudadanos, dos esposos, un ciudadano de 87 años y una señora de 72 años, celebran que ya están alfabetizados a esa edad. Esta es una nota también que le indica de cómo un país avanza, un país que no discrimina, un país que entiende que el hecho de que una persona haya llegado a esa edad no se puede excluir de la liberación que implica saber leer y escribir. Y otra nota también positiva en la parte de salud es que Promese celebra la noticia de que ha vacunado contra el cáncer cervical a 690 niñas y adolescentes como parte de un programa que se está desarrollando. Esto también es otra disposición importante. Y los actos de ayer también, ayer se conmemora el 104 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch, que al profesor Juan Bosch hay que recordarlo en la República Dominicana como el guía que le dijo a los dominicanos en la peor situación que aquí era posible instaurar un régimen democrático con sensibilidad social.
hay que volver y recordar el proyecto Juan Bosch de 1963 para apreciar la visión que tenía y lo que República Dominicana ha vivido con las experiencias del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno, desde que llegó en 1996 por primera vez, y lo que ha sido el Partido de la Liberación Dominicana a partir del año 2004, cuando entró en la gran crisis, volvió al poder en la gran crisis que vivía República Dominicana, y una administración del Partido de la Liberación Dominicana fue capaz de recuperar la estabilidad macroeconómica, bajar la inflación, recuperar el crecimiento de la economía y sobre todo legarle al país una de las constituciones más democráticas que ha conocido República Dominicana, como es la Constitución del año 2010. De manera que esto hace obligado a hacer una parada para expresar y reiterar de nuevo reconocimiento y tener presente a Juan Bosch en la memoria dominicana como un ejemplo de un líder que le dijo a los dominicanos que sí que es posible que una sociedad se pueda desarrollar en un Estado de derecho. Buenos días. Buenas noticias para los dominicanos residentes en el exterior. El Banco de Reserva de la República Dominicana anuncia que se darán las facilidades para que esos dominicanos puedan invertir acá en su país para viviendas modestas. Esta es una aspiración de todo aquel, o de la mayoría de esos dominicanos residentes allá, guardan sus chelitos, lo que le pueda sobrar, y entonces siempre están pensando en qué invertir esos recursos. Ninguna mejor inversión que invertir en un hogar, en una casa, sea para ellos o sea para algún pariente o algún familiar. Así que yo creo que esta es una información auspiciosa, importante, positiva para cientos de miles de dominicanos y dominicanas residentes en el exterior. Y pienso que es una gran medida por parte de las autoridades. Con una tasa de 5%. Con una tasa de 5.5%, o sea, Por ahí, sí. que dice muy bien también de esa entidad bancaria que en estos días ha sido el centro de atención de algunos sectores de la oposición que han tratado de desnaturalizar lo que ha sido el rol que ha venido desempeñando el Banco de Reserva de la República Dominicana, siempre en respuesta y apegado a las normas bancarias del país, que es lo más importante. Cuando una entidad asume y actúa en consecuencia siempre con lo que es su normativa legal, yo pienso que lo otro son interpretaciones que a veces, como es el caso, no son muy sanas. Esa es la realidad. Miren, el caso con Haití, yo les confieso que a mí, en el plano particular, esas autoridades haitianas no me merecen el más mínimo crédito. Yo no le tengo confianza a las autoridades haitianas. No les creo, ni le creo al presidente haitiano, ni le creo a su ministro de Relaciones Exteriores, ni a su ministra de Salud. O sea, son gente que han estado en las últimas semanas, los últimos meses mintiendo, jugando en forma irresponsable con una nación hermana como es la nuestra y con un esfuerzo como el que ha hecho el pueblo dominicano en procura de estrechar los lazos y de siempre darle la mano solidaria a Haití. Así que lo que diga o deje de decir las autoridades haitianas, yo lo tomo, lo dejo ahí y dejo que las autoridades dominicanas, bueno, y están para eso, pues busquen los mecanismos que crean del lugar para ver cómo mantenemos esas relaciones con el hermano pueblo sin mayores dificultades. Pero lo que tiene que ver con el gobierno, la administración haitiana, a mí no me merece el más mínimo crédito y tampoco me merece el más mínimo respeto. Ahora, lo que sí yo pienso y quiero insistir en es que estoy esperando, tengo la esperanza de que la administración del presidente Danilo Medina haga los correctivos de lugar urgente en el plano de lo que es el comercio exterior de la República Dominicana. Él ha dado muy buenas notaciones. Esos viajes agotadores, ese enfoque en las relaciones exteriores
por parte personal, en el plano personal del presidente, quiere decir que él tiene esa preocupación y ese interés de que las cosas se corrijan. No va a dejar en manos de nadie, de ningún funcionario, un asunto tan delicado en esta coyuntura mundial como es el comercio exterior. Y se está ocupando él personalmente de esos asuntos. Eso sí me agrada a mí, en eso sí yo confío, en que el presidente ha asumido él las relaciones internacionales, las relaciones externas, las relaciones comerciales. Para que no se ponga Él se ha puesto al frente para que no vengan especuladores sí. y gente que no es verdad que está aportando al interés nacional a inventar con nuestras relaciones exteriores. Entonces yo saludo esa actitud del presidente Danilo Medina, es agotador, y pienso que el presidente va a precisar, y estoy seguro que lo hará en su momento, de un reordenamiento de lo que es todo el sistema diplomático, de toda la diplomacia dominicana en el exterior y en el plano local, en la estructura de lo que deben ser las agencias, los organismos llamados a hacer un papel que se corresponda con los niveles de competitividad de un mundo que se mueve a toda marcha y nosotros no podemos quedarnos a la deriva o a expensa de caprichos o juicios enteramente personales o comerciales de determinado sector. Así que yo saludo esa actitud del presidente Danilo Medina. Por otra parte, señores, miren, de la misma manera que el presidente de la República ha asumido con mucha responsabilidad responder al llamado de amplios sectores de la vida nacional sobre la pertinencia de que esa medida de la placa, de aumentos en la placa, no era el momento para ello. Si se chequea bien las declaraciones del presidente, no deja ningún tipo de espacio para las ojerizas y las malas interpretaciones. Se acogió a la realidad el presidente. El presidente dice que apenas estamos, y ya nosotros habíamos insistido en eso, que habíamos pasado por un proceso de un primer trimestre de caída de nuestra economía, que las propias autoridades, el Ejecutivo, había devuelto a la economía 9.000 millones de pesos, que las autoridades monetarias habían tomado 20.000 millones de pesos del encaje legal para retomar la ruta del crecimiento de la economía, del dinamismo de la economía. Y que entendíamos que eso y otras medidas que se habían tomado en esa dirección, entendíamos contraproducente que un elemento como ese de aumento en el fisco a un sector tan sensible como es la clase media, que es la más afectada. Pensábamos y pensamos nosotros que no era el momento para eso. Por el presidente, así, con toda la racionalidad que le caracteriza, con la responsabilidad que le caracteriza, y un hombre con tacto que sabe que está en contacto permanente porque él sale. Él está ahí y su experiencia de Estado le decía, bueno, eso tiene que posponerse. Tomó dos medidas. La primera fue decir, vamos a ver si se puede repartir en 3 y comenzamos en octubre. Chequeó a la población aún así decía, como decíamos nosotros, presidente, bájale otro chin, bájale un chin al asunto. Vamos a algo más. Una placa de crédito está fuera. ¿Verdad? Entonces, sí, a crédito. Entonces el presidente ahora, bueno, pues pospuso para el año que viene. Sí. Pero yo quiero decir algo más. Hasta que se reactive todo. Sí, esto. pero yo quiero decir algo más. Y haya más movimiento. Yo quiero decir algo más. Además de ese tacto, de esa responsabilidad con que ha actuado el presidente, ustedes saben lo que pone de manifiesto eso también, que el gobierno anda bien. La administración del presidente Danilo Medina anda bien, está optimizando, usando en forma óptima los recursos del Estado. Porque fíjense ustedes que esa medida que a nosotros nos parece que el Estado necesita de más recursos, nosotros hemos dicho aquí, somos abanderados de una mayor presión fiscal en su momento como garantía para que el Estado tenga capacidad de respuesta para devolverle a la población en bienes y servicios. Y fíjense que nosotros le hemos dicho que esta administración está dando demostraciones de que le está devolviendo, porque si se fijan ustedes, hay un incremento en la inversión pública.
a diferentes niveles del Estado Dominicano. Pero quiero decir también que esta medida del presidente de posponer el ingreso de 1.800 millones de pesos adicionales, posponerlo para el año que viene, quiere decir también que a esos sectores que vivían hablando del déficit fiscal y que lo abultaron hasta la inconsciencia, abultaron el déficit y le entraron como trulla a la pasada administración de gobierno, que yo pienso que se ha sido injusto en ese sentido. Pues fíjense que se está demostrando, primero la capacidad de la actual administración de manejar los recursos en forma óptima, en forma racional, pero fíjense cómo ha aumentado la inversión pública. Eso quiere decir que el déficit aquel del que algunos sectores malintencionados hablaron no era de esos niveles de los que se hablaba, y eso se pone en evidencia con esa actitud sana, responsable del presidente Danilo Medina. Finalmente, nosotros pensamos que de la misma manera que todos estamos aplaudiendo, porque el presidente ha puesto, como se dice, y ya eso se ha traído desde hace mucho tiempo, el oído en el corazón del pueblo, nosotros creemos que el sector privado también debe poner el oído en el corazón del pueblo, y que ese sector privado debe escuchar lo que se está diciendo a gritos, que hay que aumentar el salario mínimo, y que ese salario mínimo no debe ser menor al 17%, y que debe hacerse ya, porque estamos violando la ley que dispone que cada 2 años tenemos que tener una revisión del salario mínimo que en la República Dominicana. De la misma manera que todos estamos aplaudiendo que el presidente y su administración han colocado los oídos en el corazón del pueblo, de esa manera desde aquí yo quiero llamar la atención del sector privado para que también coloque sus oídos en el corazón del pueblo y que se deje de estar como está hasta ahora en una actitud tosuda, irracional, que no se corresponde ni siquiera con sus propios intereses. Porque esa gente debe saber, esos empresarios, determinados empresarios, porque no todos piensan ni actúan de esa manera, pero esa cúpula empresarial debe saber que la economía necesita también como incentivo para que aumente la capacidad de compra del país, pero de la misma manera para que aumente para ellos la capacidad de crear riqueza y al mismo tiempo crear empleo, que ellos han dicho muy bien que ellos apuestan al aumento en el empleo en el sector privado. Pues amigos míos y amigas mías del sector privado, pongan los oídos en el corazón del pueblo, dejen la tosudez. Un aumento en el salario mínimo no puede estar por debajo de un 17%. Así es. Bien, amigos, hoy lunes tenemos la agradable noticia de que está con nosotros el doctor César Pina Toribio, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. No viene esencialmente, no se le puede separar de una cosa de la otra, en solicitud nuestra para tratar temas referidos a los asuntos oficiales, sino esencialmente hablar del próximo Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora que se quiere insistir en el país de que las instituciones políticas, los partidos tradicionales del país, incluso lo veo hoy reflejado en un editorial, están provocando ya rechazo de la propia fuerza popular. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso no es verdad. Entonces vamos a hablar de cuánto significan los partidos, la importancia que tiene que celebren eventos como este próximo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para que sean guías, conductores de sociedades. Pero antes de pasar a la sala de entrevistas, ahí está Carol hermosa, que nos tiene unos mensajes, junto con Roberto, que no es tan hermoso, pero es feliz. Y nos van a traer una serie de mensajes antes de pasar a la sala de entrevistas. Muy bien. Muchísimas gracias, caballeros. Buenos días a todos los televidentes que sintonizan Diario del 4. Vamos a conocer cómo está el estado del tiempo, ya que Meteorología nos informa que continúan las lluvias en gran parte del país. Vamos a conocer cómo está el estado del tiempo para hoy lunes 1 de julio, iniciando con Santo Domingo, para el cual se pronostican tormentas aisladas, ya que en horarios de la tarde, pero podríamos tener un cielo totalmente despejado, temperaturas mínimas de 23 grados, máxima 32 grados.
Barahona, de su parte, tendría un cielo medio nublado para el día de hoy, posibles lluvias en horarios de la tarde. San Juan pronostica chubascos, sin embargo, Montecristi tendría un cielo medio nublado para el día de hoy. Santiago, para las personas, para los habitantes de Santiago, para el día de hoy, muchas lluvias y tormentas. Continuando con las diferentes localidades, hemos dicho que Meteorología dice que en gran parte del país siguen las lluvias y así nos dice que La Vega tendría chubasco parcialmente, ya que podría tener un cielo despejado ya en horarios de la tarde. Puerto Plata, de su parte, chubasco el día completo. Samaná, de igual forma, presentaría chubascos para el día de hoy. Y finalmente, la zona del este, Punta Cana, presentaría tormentas para hoy lunes. Higüey, de su parte, presentaría tormentas para el día de hoy. Vamos a conocer qué nos trae la agenda que inicia a las 10 de la mañana con el convenio de la Dirección de Desarrollo Fronterizo y la Liga Municipal. Esto es en la sede de la Liga Municipal Dominicana. A las 11 de la mañana, sexto Encuentro Nacional Día del Agrimensor en el Hotel Sheraton. Ofrenda floral del CODIA, esto es en el Altar de la Patria. A las 12 tendremos en el Encuentro Embajador Canadá y Cámara de Comercio, esto es en el Hotel Embajador. A las 6 de la tarde, la promoción Una Vida Más Joven, Gold's Gym en Paseo de los Locutores. Así finaliza la agenda del día de hoy. Ahora vamos a pasar con Roberto Claudio, quien nos tiene las económicas. Gracias, Carol. Así es, señores. Vamos entonces a recordarles que los precios del petróleo, bueno, pues en el mercado de Nueva York, señores, siguen subiendo. Ya en este inicio de semana, el petróleo se cotiza a $96.56 el barril en el mercado de Nueva York, como hemos dicho. Entre tanto, los precios del oro, pues también se comienzan a recuperar y hoy el oro se cotiza a $1,223.10 la onza Troy en los mercados internacionales. Ahora vamos a ver cómo anda el mercado cambiario local. El dólar en el área oficial, señores, se compra a 41 pesos con 69 centavos para ser vendido a 41 pesos con 89 centavos. Entre tanto, el euro en el área oficial, esto es Banco Central, etcétera, bueno, pues se compra a 53 pesos con 40 centavos para ser vendido a 54 pesos con 60 centavos. Y las agencias de cambio. En el día de hoy, las agencias de cambio comienzan comprando el dólar a 42 pesos, redondo, para ser vendidos a 42 pesos con 5 centavos. Entre tanto, el euro comienza comprándose a 55 pesos para ser vendido a 55 pesos con 35 centavos. Así está, señores, el mercado cambiario en el día de hoy. Ahora nos vamos a una ligera pausa y recuerden que al regreso tendremos entonces una interesante entrevista con el doctor César Pina Toribio. Él es un destacado funcionario palaciego, pero también un destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto, en estos días pues está el PLD en su Congreso, el Congreso Norge Botello. Señores, pausamos y regresamos en un momentito nada más. No se mueva de ahí.